Santo, santo, santo. Santo, santo, Iglesia santo, ICCP presenta santo, santo, Palabra santo, de Dios, yo quiero verte. el alimento Decimos espiritual santo, para crecer bien. santo, 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 santo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y me voy y la predicación está hecha. Pero en realidad esto tiene todo un contexto. Y el contexto es el siguiente. Esto se está escribiendo, ¿cierto? Se está viviendo esta experiencia en la víspera de que Jesús termine su misión con consumado es. Antes que Jesús, digamos, esta es la noche anterior a la crucifixión. Por lo tanto, es importante poder escuchar la voz, lo que Jesús dice, porque es necesario poner un impronte, un sello especial. Es como que, imagínese usted, es toda una intriga. Jesús, ¿cierto? Como ama a sus discípulos, a sus apóstoles, Él no les dice yo mañana muero, sino que Él va por la rama, algo va a pasar y hay un ambiente extraño, así, tenso. Se corta el ambiente con una navaja ya. Y Jesús dice cosas, por ejemplo, empieza y les lava los pies a los discípulos. Y está Pedro, ¿cierto? Y Pedro dice, no, tú no me lavas los pies a mí. Y el Señor le dice, Pedro, si tú no dejas que te lave los pies, tú no tienes parte conmigo. Y Pedro, como era Pedro impetuoso, le dice, bueno, que sean los pies, las manos y la cara y la cabeza y todo, que no se le quería perder. Y el Señor les dice, así como yo lo hago, ¿cierto? Con ustedes, entre ustedes tienen que lavarse los pies. ¿Qué quiere decir? Entre ustedes tienen que ser un equipo, entre ustedes tienen que animarse, entre ustedes tienen que procurar la santidad del otro, entre ustedes tienen que procurar que cada uno de ustedes tenga bienestar, cada uno preocupado por el otro. Y después, ¿cierto? El Señor les dice, ¿saben qué? Un poquito me veréis, después otro poquito me veréis. Y la gente eso no entendía mucho qué está pasando, pero estaba enrarecido, estaba complicado. Y después más encima, para rematar, el Señor le revela que entre los 12 hay uno que lo va a traicionar. Y es tan claro, ¿cierto? El que unte conmigo, pero hay situaciones de las costumbres, ¿cierto? Que la gente no logra entender que Judas es el traidor. Y sigue esto todo enrarecido, es complejo. Los discípulos, ¿cierto? Los apóstoles la están pasando mal. Hay dolor en su corazón. Hay algo que va a pasar. Ellos ven que su maestro, ¿cierto? Ya empezó a sufrir. Porque a nadie le gusta ir a la cruz. Y es más, ¿cierto? Después se encuentra con Pedro. Y Pedro se hace como él, ¿cierto? Y Jesús le dice, no, de cierto tú me vas a negar 3 veces. Y él le dice, no, donde tú vayas yo te seguiré. Y el Señor le dice, donde yo voy, tú no puedes venir. ¿Cómo está la confusión? ¿Quién se arma este cuadro? Y ahí es cuando el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. ¿A quién le está diciéndole? A los que están reunidos con Él. El término no se turbe, ¿cierto? No se turben viene del griego tarazo, que quiere decir agitado, preocupado, angustiado, incertidumbre, miedo. ¿Por qué? Porque así están ellos, no saben lo que viene. ¿Qué vendrá? ¿Qué estará hablando Jesús? ¿Que se va a ir? ¿Nos va a dejar solo? Es que yo tengo que ir solo, le dice Jesús. Ustedes no me pueden acompañar. Y en la incertidumbre de la vida, ¿cierto? Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En la incertidumbre de esta vida, ¿cierto? Y el Señor le dice, ¿ustedes creen en Dios? Sí, sí creemos en Dios. Entonces, ¿crean también en mí? Porque yo soy Dios. Y en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Ahí, ¿cierto? Le abre el velo, ¿cierto? Y les muestra lo que ocurre después de la muerte, ¿cierto? Les muestra lo que viene en las cosas que no son terrenales. Aquí, ¿qué es lo que hay? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y es necesario que yo me vaya para que les prepare morada. Pero yo voy a volver un día y los voy a venir a buscar. ¿Y saben por qué nos va a venir a buscar? Porque nos ama. ¿Cuál es la meta, cierto? La meta es que, la meta de la historia, cierto, que nosotros vamos a tener una eternidad con Dios.
Porque Él nos promete moradas celestiales. ¿Cuál es la meta de tu vida? La meta de tu vida puede ser una carrera. Es una meta parcial. La meta de tu vida puede ser dinero. La meta de tu vida puede ser ser cantante, puede ser ser bailarín, ser importante. Pero la meta de cada uno que es cristiano tiene que ser el reino de los cielos. Por lo tanto, el Señor, ¿cierto?, va camino al Padre. Y la gloria que tuvo de la eternidad, Dios va a reponerla en Cristo. Entonces es necesario que Dios entregue un mapa. ¿Cómo van a llegar ustedes a donde yo estoy? Y el Señor dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Algo intuitivo, ¿cierto? Y aquí sale uno de los apóstoles que más me gusta a mí, Tomás, porque yo soy como Tomás. O sea, si yo no meto el dedo, no creo. Si todos dicen que Tomás era como picadito porque metió el dedo en las llagas de Jesús, pero en realidad a mí me resuelve todo un problema, porque era el Cristo. Y Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas. La pregunta es, ¿tú sabes dónde vas? Si no sabes para dónde va tu vida, no tienes ningún camino que transitar. No, es que en realidad hoy día me levanté y quiero ir, hoy día quiero ser doctor. Bueno, vas a estudiar para doctor, pero mañana a lo mejor vas a querer ser arquitecto. Pero acá, ¿cierto?, el Señor les dice, o sea, el apóstol dice, no sabemos a dónde vas. Pero el Señor ya había dicho, yo voy al Padre. Por lo tanto, aquí nos falta saber cuál es el camino. Y el Señor responde, Tomás, ¿no sabes cuál es el camino? Y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto es importante, ¿por qué dice así? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Esto es un absoluto. Usted ha escuchado ahí, todas las religiones llevan a Dios. Portémonos bien, nos vamos a morir y nos juntamos con el Señor. ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Eso es lo que dice la Escritura? La Escritura dice, absolutamente, soy el único camino, la única verdad y la única fuente de vida. No hay absolutamente ninguna otra. ¿Qué quiere decir absoluto? Que excluye todo el resto. O sea, cuando yo digo que es absoluto, quiero decir que todos los otros caminos no llevan al cielo. Todos los otros caminos no llevan a la gloria celestial. Y el problema, aunque usted crea, ¿cierto?, este capítulo que es tan claro, ¿cierto? Usted dice, si yo acepté al Señor como mi Salvador. Pero en realidad este camino exige una forma de caminar. Y esa forma de caminar, ¿cierto?, es la verdad que está en Cristo. Y tendremos como recompensa la vida eterna. Aquí no se trata de que usted diga, en realidad, sí, yo más o menos entiendo. Esto es grave. Es tan grave que le costó la vida al Hijo de Dios. Hay estas formas, ¿cierto? La gente dice, en realidad, hay caminos. Y lamentablemente la semana pasada, ¿cierto?, salía en la tele una escultura, una flor inmensa, ¿cierto?, que entregó una congregación, pero no una congregación evangélica. Y dicho sea de paso, esta iglesia no es el camino. Dicho sea de paso, la religión no es el camino. Si usted me pregunta cuál es el camino es Cristo. Por lo tanto, el cristianismo es el camino. ¿Qué es cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es seguidores de Cristo. Somos pequeños Cristo. Cuando yo digo Jesús es el camino, la verdad y la vida, Pablo lo entendió así. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Usted entiende eso? Usted se posterga. ¿Por qué? Porque el camino es Cristo. El camino no es lo que usted quiera. Esta religión, ¿cierto?, que les digo yo, Febajay, la semana pasada, ¿cierto?, salía en la tele que ellos donaron una escultura, ¿cierto?, en un templo que en Santiago de Chile, ¿cierto?, está de la Febajay. ¿Y sabe usted cuál es la creencia de ellos? Un solo Dios. ¿Pero qué quiere decir? O sea, ustedes creen en Alá, ustedes creen en los dioses del budismo, del hinduismo, ustedes creen en los dioses antiguos. Bueno, todos esos dioses en realidad son uno. ¿Eso es lo que dice la Biblia?
el catolicismo que dice, el camino son las obras, el camino es Cristo, solamente es Cristo en realidad. Y por eso, ¿cierto?, somos tan pesados nosotros en decir, solamente Jesús es el camino. ¿Pero qué Jesús? ¿Será el Jesús mormón? ¿Sabe usted que el Jesús mormón es el Jesús americano? El Jesús que estuvo en Norteamérica, ¿cierto?, que evangelizó a los mayas. No tiene absolutamente nada que ver. Usted tiene que saber que aquí la única verdad es el Cristo que está en esta Biblia. ¿Qué dice el testigo de Jehová? Sí, creemos en Jesús. Pero ¿saben qué? Jesús es el arcángel Miguel. Dios creó al arcángel Miguel y lo mandó a la tierra como Jesús. Eso no serviría el sacrificio de un ángel común y corriente. No serviría que venga a alguien que sea como nosotros a pagar por nuestros pecados. Era tan necesario que para que se restaurara la relación entre el hombre y Dios, ¿cierto?, que uno similar, que uno como Dios, que Dios mismo viniera a morir por sus criaturas, para que fuera saldada esa deuda que había por nuestros pecados. Todas las religiones llevan a Dios. Cada uno vive como quiera. La pregunta es, ¿nosotros como cristianos vamos a vivir como cada uno quiere? ¿Vamos a estar ligados a nuestras propias creencias? No, si en realidad yo creo, hermano, si usted tiene esa opinión, bueno, aquí usted tiene que callar. Usted tiene que entender que no vale su opinión, sino que las opiniones de Dios son absolutas. Aquí la gente dice, bueno, si yo soy gay, es mi verdad. Si a ti para eso es malo, bien por ti, pero para mí es bueno, es bien. O sea, la verdad es relativa. En este mundo posmodernista, ¿cierto?, la moral se ha vuelto un instrumento en las manos de cualquiera. Lo que para mí es bueno para mí nomás. Y lo que es bueno para ti, a lo mejor si a ti te gusta pasar los fines de semana drogado, te gusta pasar los fines de semana, ¿cierto?, emborrachado, si para ti es bueno, tú dices, es que no le hago mal a nadie. Pero hay un Dios mirando. Y Él pone la regla. Aquí tú no puedes decir, no, es que en realidad esto es bueno para mí. Porque lo que es de Dios, ¿cierto?, es absoluto. Y fíjense ustedes que esto es una ofensa para muchos. Cuando tú llegas a esta sociedad, ¿cierto?, donde dicen no hay que discriminar, no hay que separar las cosas, tú insultas con este mensaje. Tú te ves estúpido con este mensaje. Hay un precio que pagar. Tú no puedes decir, no, es que en realidad yo quiero verme moderno. Si tú te quieres ver moderno, no vas a ser bíblico. Tú tienes que mantenerte aferrado a estos principios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El único camino, la única verdad y la única vida que tú puedes tener. El Señor dice, claro, te entiendo, pero no es lo que yo quiero para ti. No, es que en realidad aquí somos todos relativos, si yo no le hago daño a nadie. Pero algún día, ¿cierto? Va a haber un día en donde Apocalipsis dice, y estaban los grandes, pequeños, los ricos, los pobres, estaba toda la humanidad parada frente a Dios. ¿Y sabes por qué están parados? Porque ya no va a ser tiempo de doblar la rodilla. Si no caminas por este camino que es Cristo, olvídate que algún día vas a gozar de la vida. Entonces se hace sencillo el mensaje cuando yo digo, cada uno busca su felicidad y ese es el camino de muchos, buscar la propia felicidad. Pero el problema también lo tenemos dentro de la iglesia. Y aquí el problema se vuelve grave, porque hay tantos evangelios mezclados que hemos de dudar si realmente son el camino. Hay muchos caminos, ¿cierto?, que no consideran la palabra. O sea, sintamos cosas, ¿cierto? Vamos a la iglesia, cantemos coritos, pero ¿vives con Jesús como el camino? Y esto Dios te dice, piensa en ti mismo. Vives como yo quiero que vivas. Vives como Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hay muchos evangelios que consideran el camino como lo que me conviene. Tenemos el evangelio de la prosperidad, tenemos varias aristas, ¿cierto?, que tienen que ver con iglesias que no están fundamentadas en la palabra. ¿Y por qué soy ICCP? Es la pregunta. Bueno, yo llevo 2 años acá. Y una de las cosas que me hace ser ICCP es que es una iglesia que es bíblica, en donde todos callamos y agachamos el moño. Si el camino que lo muestra, ¿cierto?, la Biblia, ¿cierto?, porque es el camino que Dios nos dejó. Porque Dios no nos dejó guacho.
Dios se va, ¿cierto?, en las nubes, ¿cierto?, pero nos deja. Fíjese que es triste cuando de repente mi trabajo, ¿cierto?, yo soy informático y a veces llega cliente, ¿cierto?, con algo descompuesto y en realidad, ¿qué es lo que es? El uso. Porque lo usaron mal. Porque aquí llega la gente, ¿cierto?, abre el paquete, manual del fabricante para el lado. Y vamos metiendo dedos. ¿Y qué pasa? Queda la embarrada. La idea es que en nuestras vidas está quedando la embarrada porque no hemos leído el manual del fabricante. ¿Qué dice el Señor? Es que el Señor nos está fregando la vida. Que a mí me gustan las mujeres, entonces, si me gustan, ese es mi camino. Y el Señor, ¿qué es lo que dice? No adulterarás, no fornicarás. Y si yo cumplo, el otro día hablaba con un amigo muy frustrado, se tuvo que hacer exámenes para ver si tenía SIDA. Entonces yo siempre le dije, oye, la ley de Jehová es para que te vaya bien. El camino es para que te vaya bien. El camino que Jesús marcó es para que te vaya bien. Y él tuvo que pasar por toda esa experiencia, irse a hacer el examen de Lisa, ¿cierto? Contarle a la mamá, parece que tengo SIDA. La mamá se quería morir, partió con la mamá al hospital. Bueno, gracias a Dios no tenía SIDA. Pero él entendía que el manual del fabricante vale la pena leerlo. ¿Cómo vas a vivir? Y hay muchos cristianos que dicen, Jesús es el camino. Pero ¿y qué dijo Jesús? No sé. Es su responsabilidad enterar qué dijo Jesús con respecto a lo que es el camino. Y hay muchas iglesias, ¿cierto? Lo digo o no lo digo, que cambian la palabra por un yo siento. ¿Realmente es la palabra, realmente es el camino que Jesús marcó? El Señor nos dice, nos guste o no nos guste, hay un camino que está marcado. ¿Cuál es la meta de este camino? Es la eternidad con Dios. La pregunta, ¿está usted o va a arriesgar usted a andar por un camino equivocado? Y es re fácil caminar por un camino equivocado, porque uno es el camino verdadero. Y todos los demás, el que se le ocurra, va al infierno. ¿Cuántos caminos hay? Uno solo. Algunos dicen que los caminos son las obras. Algunos dicen que es el conocimiento. La vida espiritual, ¿a qué me refiero? Hay gente que para ella, cierto, el camino es verse la suerte, el camino es consultar muertos, pero ¿sabe usted que esa gente está en el camino directo al infierno? A lo mejor no saben, pero usted sabe. Algunos dicen que el camino es una vida en la iglesia. ¿Sabe usted? Puede tener 30 años en la iglesia, pero ningún año en el camino. Por lo tanto, ha de ser una preocupación nuestra si estamos en el camino. El camino es Cristo. El camino no es mi opinión. Aquí todas las opiniones mueren. Aquí todas las opiniones que yo pueda tener, que usted pueda tener, ¿cierto?, van a pasar a un segundo plano. Y agachamos la cabeza. Señor, no lo sabía, ahora lo sé, obedezco. Para algunos el camino es tener parientes, amigos. Pero la única forma de estar en este camino, ¿cierto?, es con un encuentro personal con Cristo. La salvación es personal. La salvación no es a patota aquí, no. Usted tiene que tomar una decisión por Cristo. La verdad es que usted no puede elegir el camino, solo debe elegirlo. Usted no puede decir cuál es el camino. Hay un solo camino. Mateo 7:14 lo expresa de otra forma. Lo expresa de la siguiente manera: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lo mismo, con otras palabras, pero que nos da más claridad. ¿Cómo es la puerta? ¿Quién es la puerta? Cristo es la puerta. Por lo tanto, si usted lleva una maleta con cosas atrás, no va a entrar por la puerta. La puerta es estrecha, no podemos llevar una maleta con nuestra carnalidad, porque no va a entrar. Esto no es como usted quiera, esto no es como yo quiera, esto es como Dios. Por eso el Señor busca esa figura. La puerta es angosta, te va a costar entrar, no va a ser fácil, pero toda tu carga tiene que quedar en la cruz. El Evangelio, ¿cierto?, el camino exige cruz. El Señor dice: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Sin cruz
olvídate. Mejor nos vamos para la casa y cerramos la iglesia, ¿cierto? Y nos dedicamos a descansar, a ver tele. No, el Evangelio es con cruz. Si alguien le dijo aquí hay prosperidad, no, eso es añadidura. ¿Sabe usted que es tan importante que usted entienda que Jesús, siendo Dios en la eternidad, vino a esta tierra, siendo toda sabiduría, teniendo todo, el Señor nos transmite su naturaleza, pero lo que Él no nos puede transmitir es su esencia. Él abandona su esencia, pero mantiene su naturaleza. Él sigue siendo Dios. Pero fíjese que Él nace en la tierra y siendo toda sabiduría tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a caminar, tiene que usar pañales. Imagínese, el Dios del universo vino a usar pañales por usted a esta tierra. Y si el Padre envió a su Hijo a morir en esta tierra por nosotros, es porque no hay otro camino. Y ese hecho, ¿cierto?, singular, desecha todo lo otro. O sea, si Dios vino, ¿cierto?, y envió a su Hijo a morir por nosotros, y Él dijo, yo soy el camino, ¿habrá otro camino posible? ¿Podremos llegar ante Dios y decir, sí, Señor, pero que hice la cortada, me vine por otra calle? No, el único camino es Cristo. Si no aceptas ese sacrificio, estás perdido. Si no aceptas la vida de Cristo, estás perdido. Y como Él vino y murió por mí, y la puerta es estrecha, Él merece que yo saque toda la carga. Ejemplo nos dio. No podemos entrar con un bolso lleno de rencores. Imagínate cómo vas a entrar con un bolso, ¿cierto? Una mochila llena de... No vas a entrar. Tienes que liberarte de esos rencores. ¿Qué nos dice el Señor? No acumules raíces de amargura. El Señor dice en la cruz, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo te digo, cuando tú ves, por ejemplo, la película de la Pasión, inclusive se ablanda un poco. Imagínate que Jesús está desnudo en la cruz. Fue afectado en todas las áreas. Fueron desleales con Él, lo traicionaron. ¿Han sido desleales contigo? Seguro. Calumniadores contigo, es seguro. Con Jesús también. Pero una cosa estoy seguro, que nunca están colgados en una cruz desnudo. Porque hasta su sexualidad se vio afectada en la cruz. A lo mejor muchos de aquí tienen su sexualidad afectada. Fueron niños maltratados, niños abusados. Pero aún así, eso Dios lo puso. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Él podría haber dicho, Padre, les vamos a dar duro. No, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siendo Él Dios mismo, no quiso cargar con amargura. Él fue traicionado, fue muerto. A los que Él vino no le recibieron. Y usted se enoja porque el hermano no lo saluda en la iglesia. Es un poco distinto, ¿se da cuenta? Pero el Señor nos dice, no puedes entrar por la puerta angosta si vienes lleno de amargura, de aflicciones. No seas una persona que te quedes anclada a tu pasado y todavía seas ese niño triste que fuiste y sientas pena por él. El Señor te invita a caminar este camino con una vida nueva. ¿En qué? En Cristo. Porque cuando los discípulos estaban en turbación, ¿cierto? Cuando los discípulos estaban, ¿cierto?, desesperados, no sabían qué es lo que iba a pasar, no sabían lo que venía mañana, el Señor les decía que se iba a ir. A uno le había dicho que iba a morir, pero yo no voy a estar con ustedes, voy a hacer un viaje solo. Cuando está esa incertidumbre, ¿cierto?, Jesús te dice, yo soy el camino. No podemos entrar... No podemos entrar con otros, tienes que entrar solo, la salvación es personal. Aquí no podemos entrar con todos los amigos, y vamos todos amigos, entramos juntos, no. Si estás acostumbrado a salir a carretear con amigos, ¿cierto? A andar con amigos para allá y para acá, no, acá no. Tu salvación necesita un encuentro real con Cristo. Y fíjense, a pesar de que la Biblia dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera, el que yo toco la puerta, y el que abre, ¿cierto?, yo entraré y cenaré con él, ¿cierto? Porque demuestra que Dios es solícito para salvar al hombre. Pero si tú entiendes realmente lo que es tu vida, lo que es no estar en el camino, tú le dirías, Padre, sálvame como sea, sálvame ya. O sea, tú lo entenderías al revés. Tendrías que estar desesperado por venir a los pies de Cristo. Porque la puerta es angosta, no puedes entrar en patota, aquí tú tienes que ir solo. ¿Cómo te enfrentas tú al Señor? Estás solo.
Pero lo bueno es que Dios es solícito a un corazón contrito y humillado. No podemos entrar con un bolso lleno de pecado, ¿cierto? Lleno de orgullo, lleno de las cosas que a mí me gustan. Porque dice el Señor, toma tu cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Algunos dicen, bueno, es a la abuelita que cuido, el pariente inválido que tengo en la casa, un tío que tengo enfermo, esa es mi cruz. No, eso es una carga. Pero la cruz tiene que ver con sacrificio. Jesús se sacrificó en la cruz. Por lo tanto, has de sacrificar tu carne. Esa es tu cruz. Es que soy mañoso, amarro el macho ahí todas las noches antes de dormir. No, usted tiene que decir, yo, el macho, lo meto en la cruz. Lo que te cuesta, ¿cierto? Tienes un carácter que es complicado. Tienes pecados que no puedes soltar. Mételos a la cruz. Eso es sacrificarle a Dios. ¿Quién le sacrifica? Eso es la cruz. La cruz es lo que tú puedes, lo que tú tienes, ¿cierto? Cómo aplicar la inteligencia, cómo aplicar una decisión, tú lo pones en la cruz. Si no hay cruz, no entras. Tenemos, ¿cierto? Además, que Jesús dice en este pasaje, ¿cierto? Que Él es la senda. Que la senda es angosta. Y yo te aseguro que en esa senda no vas a encontrar ninguna colilla de cigarro, no vas a encontrar ninguna lata de cerveza. Ese camino, ¿cierto? Se camina como Dios manda. Y está lleno de señalética. Está lleno de cosas, ¿cierto? No vaya por aquí sí, esto no lo haga, esto sí lo haga. De esta forma tiene que hacerlo. Y esas señaléticas son los versículos bíblicos, son los pasajes bíblicos. ¿Cómo has de vivir? ¿Cómo has de resolver tus problemas? ¿Cómo te enfrentas a la deidad? Es que en realidad yo creo que como yo lo hago está bien. No, si no importa lo que tú creas. Vuelvo a decir, un solo camino, una sola verdad, una sola vida. Para ir terminando, ¿cierto? Cuando Jesús dice, yo soy el camino, usted tiene que entender que el camino está excluyendo a todos los otros caminos. Pero cuando ese camino es Cristo mismo, ¿cierto? ¿Qué nos queda? ¿Dónde está el camino que usted? ¿Qué dice el Señor con respecto a este camino? Y usted no tiene excusa. La única excusa que tiene usted, ¿cierto?, es estar frente a Dios y decirle, yo no leí el manual. Y el Señor le va a decir, apartado de aquí, hacedores de maldad. Usted tiene una responsabilidad con Dios, ¿cierto? Y esa responsabilidad está en el texto bíblico. Usted no me venga a decir a mí, oiga, es que, hermano, ¿sabe que no? En realidad yo no sabía que fornicar era malo. Pero la Biblia salía. No me diga usted, es que en realidad yo no sabía que hablar de los hermanos era malo. Usted sabe. Por lo tanto, lo que usted tiene que hacer, ¿cierto?, es decidir caminar en ese camino. Y cuando usted diga que no hay que caminar, el camino dice que no hay que alejarse del blanco. ¿Qué es lo que es pecado, cierto? Amartía se define como errar el blanco. El Señor nos lanzó, ¿cierto? Y nosotros nos dimos en el blanco. Por lo tanto, tú procura dar en el blanco. Asiste a estudios bíblicos. Haz los discipulados. Estudia Biblia para que puedas vivir conforme al camino. No me digas, no, es que en realidad el camino es Cristo, pero ¿qué es lo que dice el camino de Cristo? Es que no sé. El Señor te dice, responsabilidad tienes sobre ti. No puedes decir, aquí yo no sé lo que tengo que hacer. El Señor nos llama, ¿cierto?, al perfeccionarnos. Cada día nuestro caminar tiene que ser a más, a más. Hoy día, Señor, me di cuenta que no era tan bueno en esto. Y el Señor nos dice que vamos a ser lavados. Y el lavamiento, ¿cierto?, es a través de la palabra. El Señor nos va a lavar a través de la palabra. Cada predicación va a poner en ti y va a descubrir lo que Dios no quiere en tu vida. Y cada día tú vas a ir conforme a ese camino. El Señor les bendiga, hermano. Es un pensamiento corto. Y les llamo a reflexionar. Caminemos por la senda angosta. Entremos por la puerta angosta. ¿Por qué? Porque es lo que pidió el Señor. Jesús, único camino, única verdad, única vida. Cualquier otra cosa, hermano, está fuera. No sea mañoso, agacha el moño. Señor, te obedecemos.